como a las acciones enzimáticas o de toxinas. Enzimáticas pueden tener muchas acciones que van a dañar no solamente el tejido, sino también que la otra flora, etc. Por el metabolismo de sustancias segregadas por el mismo parásito. Entonces recuerden que decía, por ejemplo, las proteasas de cisteína o los amegoporos, o por la respuesta inmune que mi organismo da. ¿Ella qué hace? Activa citocinas, anticuerpos, que hacen una reacción antígeno-anticuerpo, activan otras enzimas, y esto es lo que también puede ocasionar el daño que vemos, o sea, la sintomatología en el paciente. Otra es por la inoculación. Entonces decimos que esta, que es la hembra de Anopheles, vemos aquí cómo está con su cantidad de sangre. Entonces, por inoculación es cuando a través de su probóscide ella me inserta. Entonces, apaguen esto. Le digo. Porque además yo siempre hablo alto y antes me regañan que hable muy alto. Decía, cuando hablamos por daño por la inoculación, en el caso de la hembra de Anopheles, a través de su probóscide, ella nos va a insertar los esporozoides. En el caso del pito, el triatómido, entonces él también, él va a hacer dos daños, porque él va a través de su probóscide, va a tomar la sangre nuestra, pero él va a defecar en el mismo sitio donde está haciendo su inoculación de sangre, y de esa manera es que nosotros mismos nos ocasionamos una laceración y va a introducir el parásito. Las pulgas, las garrapatas, las cucarachas, entonces en este caso es simplemente cuando o hay picadura o hay arañado, pero en el caso de las garrapatas puede ser simplemente para el transporte del parásito. Profe, o sea que en el pito el parásito no lo traspasa a la hora de picar, o sea, con la trompa con la materia fecal. No, lo que pasa es que el pito, él es hematófago y lo hace igual hembra y macho, y ellos se alimentan de la sangre de nosotros, pero ahí mismo está defecando. Al defecar es en el intestino donde tiene la forma del promastigote que va a excretar en esas heces, y como nos ocasiona un proceso como de prurito, ahí es cuando con una pequeña acción de rasquiñita que yo me haga, introduzco el parásito. Los otros son daños por inducción. Recuerden que hablábamos que hay unos microorganismos que son la excepción en el caso de los cremáticos, y decimos que son los eschistosomas. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vemos? Que en el tejido, el hematobium que está en la vejiga, podríamos encontrar, miren, los huevos del eschistosoma, y alrededor lo que se va a formar es un cambio celular, no solamente con infiltrados de eosinófilos, sino de otros. Entonces, por eso decíamos que podría llegar a presentarse una reacción del cambio del tejido, siendo algo semejante a lo que ocasionan los virus. Esta parte, entonces, como ya no la sabemos, entonces recordemos que aquí también que va a incluir para esta respuesta frente al parásito nuestro sistema inmune, la parte humoral, la parte celular, con sus componentes específicos e inespecíficos. Cuando hablamos de la respuesta, decimos que yo puedo tener entonces mecanismos inespecíficos, no adaptativos, que actuarían, y son unos mecanismos de defensa selectivos de algún tejido. Entonces hablamos de que está en el tejido, en las células o a nivel humoral. Cuando no es adquirido, cuando hay una respuesta inmediata, sin contacto previo con el agente infeccioso. Pero en algunos casos vamos a encontrar
que la respuesta puede ser muy agresiva en forma externa y que para otros casos se vuelve muy específica y hay una respuesta inmune importante porque deja características antigénicas que nuestro sistema inmune reconoce después en un segundo evento que se pueda presentar el parásito en el organismo. Entonces volvemos a lo mismo, hay una respuesta inmediata y hay una respuesta retardada. Cuando hablamos del parásito, yo como huésped puedo hacer resistencia o puedo ser más susceptible a que el parásito penetre en mí. La resistencia está dada por las mismas condiciones de la inmunidad, las barreras naturales, que hacemos una respuesta específica, no específica, ya sea celular o humoral, y que si esto no es suficiente, pues el parásito va a lograr establecerse y que presentemos la enfermedad. ¿De qué depende que seamos más o menos susceptibles? La situación geográfica. Entonces decimos que hay ciertas características de parásitos en una región o en otra. Gracias. Por eso entonces en algunas regiones no es frecuente que se dé una parasitosis. La persistencia de los vectores también es propio de la región. Las condiciones y hábitos de vida. ¿Qué condiciones y hábitos de higiene? ¿En qué trabajamos? Si somos los que recogemos ciertas basuras o si simplemente estamos trabajando en una oficina. Pero si trabajamos en una oficina que es, por ejemplo, en este caso no sería de parásitos, pero de otra condición ambiental que puede ocasionar problemas en la salud, porque me acordé de eso. Yo soy la secretaria de una empresa que comercializa solo agentes químicos para la labor agrícola, para el agua. Recuerden que esas también son enfermedades profesionales y pueden ser por intoxicación, por acúmulo, y pues si trabajo en un laboratorio puedo tener pues esa susceptibilidad. Condiciones ecológicas, dónde vivimos, lo mismo, cuáles son las condiciones de higiene que tenemos cada uno, y mecanismos protectores pasivos. Cuando hablamos de los mecanismos protectores pasivos decimos todos, la piel que nos cubre, que no nos deja que entre ningún parásito, pero ya sabemos que eso es mentira, porque pueden picarnos, porque hay algunos que tienen inclusive, así sea Staphylococcus aureus, enzimas que destruyen mis uniones celulares o tienen anticoagulantes, las mucosas que tienen moco y en cierta forma nos protegen, pero no otras ayudan a la transmisión, y dentro de esta pues tenemos otros líquidos como el conjuntival y la secreción lacrimal que podrían, entonces recuerden que ellos tienen algunas enzimas que pueden eliminar muchas bacterias y alguna parte de los parásitos. Otra característica, la temperatura corporal. Sabemos que para algunos microorganismos, en el caso de los parásitos, también vamos a tener que unos que se desarrollan a mayor temperatura de los 37, entonces pues esos no serán frecuentes en nosotros. La presión de oxígeno y pH, la ausencia de sustratos indispensables, caso típico de Tricomona vaginalis. Explicábamos ayer por qué no se desarrollan los caballeros, porque sí en las damas y porque en cierta época que aumenta, y la falta de receptores en la superficie donde el parásito va a estar. Cuando hablamos de las barreras, pues lo principal que siempre hemos dicho es la piel, en piel intacta, pero recordemos que por forma parenteral, cuando nos administran sangre, líquidos que pueden estar contaminados o cuando nos pica un vector, podría ser una causa de ingreso. Aquí igual hablamos de nuestro sistema inmune, entonces decimos que generalmente está mediado por la acción humoral a partir de los linfocitos B con la transformación en plasmocito y que hay la producción de anticuerpos, o los T, que estos son los que van a generar las órdenes para que haya o actividad celular, como por ejemplo fagocitosis, como por ejemplo un proceso inflamatorio, y también alguna actividad humoral cuando actúa el complemento y hace que se desencadenen otro tipo de reacciones. Perdón.
Cuando hablamos de la inmunidad humoral, todos ustedes saben que lo que más vamos a investigar pues, son los anticuerpos de las diferentes clases que tenemos. En la parte de parasitología, igual vamos a tener, si primero se expresa, si está al momento de la infección, pues tendremos la inmunoglobulina M. Si pasa, en algunos casos vamos a tener la inmunoglobulina G. Pero, como hay muchos parásitos que afectan mucosas, aquí cobra alguna importancia la inmunoglobulina A, porque ahí se puede detectar. Para otros, los que son generalmente helmintos, y hago una excepción, no se les vaya a olvidar, decimos, todos los helmintos, es decir, todas las lombrices, hacen que haya aumento de eosinófilos en sangre. Entonces tenemos eosinófilos. ¿Cuál es la excepción? El protozoario, que es un coccidio que se llama Isospora B. Ese es un protozoario, se supone que no debería serlo, pero hace que tengamos que tengamos eosinófilos. Y aquí afecta principalmente a los pacientes VIH positivos. Otra cosa, estamos diciendo que los VIH positivos generalmente no hay una respuesta tan importante de eosinófilos, pero en ese caso sí. Entonces, esa es una condición diferente. Y aquí hay algo nuevo. De la muestra de materia fecal, investigamos anticuerpos, no el antígeno. En la materia fecal podrían haber restos de inmunoglobulinas que se investigan para algunos parásitos. Entonces eso lo llamamos coproanticuerpos. Ya hay algunas técnicas que lo que se investiga es esto. Otro concepto que también es igual para ustedes. Tenemos que la célula presentadora de antígeno reconoce algo que es un antígeno. Ese antígeno lo va a presentar a los linfocitos, ellos se van a diferenciar y de acuerdo qué complejo mayor de histocompatibilidad lo presente, pues va a ser presentado o a los linfocitos CD4 o a los linfocitos CD8. Claro que vamos a volver a hablar de eso, pero en este caso decíamos que es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que tiene que ver con qué? Células que hacen fagocitosis, macrófagos y polimorfos nucleares neutrófilos. En cambio, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, cualquier otra célula que sea nuclear. ¿Quién no expresa complejo mayor de histocompatibilidad? Glóbulos rojos y plaquetas. El cuadrito igual de todas las veces que decimos, tengo el microorganismo y entonces puedo hablar. Complejo mayor de histocompatibilidad hace que se active, se lo presenta a linfocitos para que se produzcan anticuerpos. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se lo presenta al linfocito CD8 y ese va a actuar directamente para hacer lisis o daño celular. Aunque este es de bacterias, los parásitos pueden hacer estas mismas acciones. Pueden estar dentro de la célula y en algunos casos inclusive replicarse o formar vacuolas endocíticas que hacen que el parásito permanezca y en otros casos se replica dentro de él y hace invasión. Entonces solo era para reconocer que hay muchos parásitos, obviamente aquí, que serían protozoarios, que son capaces de permanecer en la célula, inclusive multiplicarse ahí. El caso que les decía ayer, la leishmania, ella necesita ser fagocitada, enseguida ingresa para poder hacer la replicación en el macrófago y ahí sí invadir otras células. Aquí, solo para recordarles, si tengo un antígeno, llámese de cualquier agente infeccioso, ¿cuáles células se podrían ver afectadas? Todas, pero principalmente decimos que los linfocitos T para que den las órdenes, para que haya producción de anticuerpos, pero a su vez, si hay otras expresiones que serían interleuquinas, interleuquinas DS, podría activar los neutrófilos pues, para que haga fagocitosis, los macrófagos, podría activar las natural killer
o las killer para que haya a su vez, recuerden, acción contra ellas. Aquí, solo para recordarles que tenemos unas interleuquinas y el factor y el interferón que pueden tener una acción importante. Miren, porque decimos que complejo mayor de histocompatibilidad que lo presenta el CD4, esta sería la condición normal para que hubiera una gran cantidad de anticuerpos, pero las citocinas, en este caso interleuquinas e interferón, producidos por este también, pueden activar en un momento dado los CD8 y hacer que haya también mayor activación si hay un antígeno expresado por complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces puede haber destrucción de la célula donde está el parásito. Mecanismos que se usan cuando son protozoarios. Aquí solo traigo un cuadro de fagocitosis. Como es lo que vamos a ver dentro de poquito, que es lo que es, recordemos. Para que haya fagocitosis tiene que haber varios pasos. Acuérdense que uno es que el reconocimiento del antígeno, la quimiotaxis, luego entonces que llegan al sitio las células que se llamarán los primeros, que son polimorfonucleares. Ellos van a hacer ese procedimiento y van a hacer el englobamiento, que es lo que se va a llamar el fagosoma, y a partir de eso sigue la acción del fagolisosoma, que ahí pues van a intervenir ciertas enzimas, la mieloperoxidasa, acciones dependientes o independientes de oxígeno, y al final lo que va a hacer es la destrucción con activación también, por ejemplo, del complemento con ataque a membrana. Entonces, esto, por favor, en el resumen del tercer trabajo en red, en fagocitosis, yo no quiero que lo cuenten así. Quiero que lo cuenten con cada uno de sus particularidades, cuáles son las sustancias, porque si lo cuento plaza sésamo es quimiotaxis, cuáles son los que hacen, cuáles receptores hacen quimiotaxis, quién hace absorción, cómo hace la endocitosis, cómo se forma la vacuola, cómo es el fagolisosoma, es decir, la acción de mieloperoxidasa, etcétera, dependiente e independiente de oxígeno, para ocasionar la destrucción del antígeno. Otra acción que también vamos a ver es la acción del complemento. Entonces recordemos que el complemento es una serie de proteínas que van de 1 a la 9 y que lo que estamos haciendo es que ellas se van a dividir, hay unas fracciones grandes, unas pequeñas, algunas son específicas para receptor, para anafilaxis, para procesos inflamatorios, y que al final lo que vamos a ver es que la unión desde el 5, la convertasa C5, va a llegar hasta C9 y van a formar lo que son el complejo de ataque a membrana. Ese complejo de ataque a membrana, permítanme un momentico, para llegar a él, ustedes van a contarme que hay una vía clásica, una vía alternativa, una vía de Manosa, que todas van a llevar a lo mismo al final, a que ese convertasa C5 haga toda su acción, destruya, en este caso la cutícula del parásito o la membrana, y se pueda destruir ese microorganismo. Hay casos específicos en donde se usa una vía como tal, eso se puede usar esa vía, y no se usan las demás porque no haya cosas que trabajen mejor. Por ejemplo, aquí vamos a, ¿se acuerda por allá que cuando veíamos bacterias hablábamos de algo que era la properdina, que es el C3b, que es una pequeña parte del complemento? Es que esa puede hacer que de una vez empiece la acción. Entonces por eso se llama la vía rápida, la properdina, porque ella sí se puede unir a la pared, pero estoy hablando de bacterias, principalmente bacterias gram negativas. En cambio, para más grandes como los parásitos, necesita que a veces haga todo el procedimiento para poder llegar a hacer la obra. Pero sí, algunos, el cuerpo, y literalmente es como si fuera de una forma muy inteligente,
que escoge cuál es la que más puede actuar en un momento dado. Señor. Vuelve a empezar, que no te oí la primera parte de la pregunta. El complejo y la carga de membrana vacian los complementos, ¿sí? Espera. Es que el complemento son una serie de proteínas que se han llamado de C1 a C9, pero C1 tiene unas divisiones, C2 tiene unas divisiones, C3, ¿sí? Y hay algo que es de C1, que es la primera parte, que llega hasta C5, que se llama convertasa de C5. Pero aquí ha pasado varias cosas que vamos a ver, inclusive está el C3B, C3A, etc. Cuando llega a C5, la mayoría de las veces ya las otras 6, 7, 8, 9 están activas. Entonces se van a unir y van a hacer es esto, mira, van a hacer es esto. Inclusive se une hasta la 8. La última que se une es la 9. Al unirse la 9 es como si anclara en la membrana de la bacteria. Mírame por favor. Es como si anclara esto en la membrana de la bacteria y esto hace que se rompa, hace un orificio. Entonces es como si le hiciera muchos orificios y destruye el microorganismo porque se daña la presión osmótica del microorganismo dentro. Es eso. Pero ahí lo que usted dice, Santiago, vamos a ver que cuando hablemos del complemento hay unas fracciones que principalmente tienen acción anafiláctica o que tienen acciones, por ejemplo, que aumenta la fiebre. Entonces podríamos verlas en diferentes actividades que son respuestas. Aquí decimos que cuando se activa la vía alterna del complemento, en este caso, mire, decimos que tenemos un antígeno, que estos antígenos se van a dividir en fracciones A y B, etcétera, etcétera, que hay varias vías, la clásica, la de Manosa, la rápida, y que ellos van a hacer que se formen poritos en el antígeno, pero que también ese complemento puede ayudar para que haya un proceso inflamatorio. Cuando hablamos de un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que pasa? Porque es importante para nuestra defensa. Es que en sí, simplemente lo que hace es, si aquí está el antígeno, todas las células van a estar alrededor, y lo que está haciendo, así para nosotros sea una patología, es dejar el antígeno como enclaustrado, y las otras células están tratando de hacer lo que tienen que hacer, rodearlo, pero ellas como tienen enzimas, tienen acciones, eso es lo que yo voy a ver. Entonces voy a tener aumento de la permeabilidad capilar, voy a tener edema, voy a tener aumento de temperatura, etc. O sea, ocasionan un daño. También el complemento, recuerden que puede ayudarme para señalizar, hacer una ozonización completa y luego permitir que haya fagocitosis. La fagocitosis es otra forma de defendernos humoral y celularmente, pero cuando hay fagocitosis yo tengo que una lesión con pus. ¿Cómo se presentan las infecciones parasitarias? Entonces decimos, vamos a encontrar algunas para los protozoos, unas formas específicas y otras para los helminthos. Aquí les muestro, se llama la roseta del Trypanosoma cruzi cuando se unen las formas promastigotas. Esta es una dentamoeba y esta es una llaga. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar siempre? Los parásitos van a tener una acción importante contra los parásitos, perdón, al contrario, la acción de los linfocitos T. Entonces decimos que principalmente son los CD4. Cuando hablamos de estos, estamos diciendo que a su vez hay poblaciones 1 y poblaciones 2. Mentiras, hay población 3, 4. Pero la 1 y la 2 son las importantes. Si el parásito hace que haya una respuesta importante de linfocitos TH1, él va a expresar interleuquina 2, interferón y factor de necrosis tumoral. Y estos compuestos son los que van a ayudar a los parásitos, principalmente intracelulares.
Entonces, ¿contra qué? Contra los protozoarios, cuando están dentro de la célula. Porque yo puedo tener parásitos unicelulares, pero que nunca invaden célula, están por fuera de la célula. Cuando están extracelulares, los que tienen más acción son los linfocitos TH2. Y aquí se producen otras interleuquinas, 3, 4, 5, etc. Pero ellos no son tan eficientes para que el parásito sea eliminado. Entonces es mucho más eficiente cuando la acción es de los linfocitos TH1. Y vamos a ver que para cada parásito vamos a decir la acción importante de TH1, TH2, entonces ya sabemos que es bien o mal combatido. Ese es el concepto para protozoarios. Ahora vamos a ver cómo actúan. Entonces decimos, infecciones por protozoarios que son intracelulares. Decía la respuesta TH1. Entonces ellos ¿qué hacen? Activan los macrófagos. ¿Para qué? Para que haya una posible fagocitosis. Hacen que haya también hipersensibilidad retardada. ¿Recordamos qué es eso o no? Que me devuelvo. Entonces, cuando hablamos de hipersensibilidad, estamos hablando de alergias. Las alergias son las mismas hipersensibilidades. Y la alergia puede haber varias clases. Hay hasta 6. Las más importantes son 4. Se dice que la primera es la que se llama anafiláctica, es decir, cuando me como algo y de una vez tengo el edema o ¿cómo se llama? El angioedema, ¿sí? Que obstruye mi vía aérea. Tengo la segunda, que en este caso se llama citolítica. Entonces voy a tener unas inmunoglobulinas que atacan y lo que hacen es destruir la célula. El caso de algunas anemias hemolíticas. Eso puede llegar a ser por un concepto de hipersensibilidad. La tercera es la que se llama de complejos inmunes. Y era una de las que hablábamos, por ejemplo, con el Streptococcus pyogenes, cuando me dan el tratamiento pero no verifican si me bajaron los anticuerpos, o cuando me quedan anticuerpos de alguna de las filarias, etc. Entonces, mucho tiempo después, esos anticuerpos se van a unir, porque quedan muchos, a fracciones que les parecen similares al antígeno para que fueron creados, y van a algunos tejidos y se depositan. Eso se llama por complejos inmunes y ocasionan otra serie de patologías. Ayer ustedes me hablaban, creo, de la paraparexia espástica de la panencefalitis esclerosante subaguda, cuando las personas tenían sarampión, ¿sí? Y no les controlaban sus anticuerpos, y muchos años después tenían una afección neurológica. Eso es una hipersensibilidad de tipo 3. Y la hipersensibilidad de tipo 4 es la que es mediada por linfocitos, que es la que tenemos cuando nos hacen la prueba de tuberculina o la prueba de lepromina, porque ahí me colocan el antígeno, igual me hacen la marca, etc. Pero ya no lo leemos como la de penicilina, que es a los 20 minutos, sino de 48 a 72 horas. Por eso se llama retardada. Entonces, anafiláctica o hipersensibilidad tipo 1, el ejemplo también para ustedes sería la prueba que ustedes ordenan que me hagan a mí cada vez que usted me ordena penicilina. Recuerde que siempre me la tienen que hacer. Así la semana pasada me hayan colocado, suspendí el tratamiento, me lo volvieron a ordenar, me la tienen que hacer. Porque conozco casos de personas que no se la han hecho y han presentado la reacción en corto tiempo. Bueno, entonces aquí, hipersensibilidad retardada, porque no es en el momento. Pero esta podría ser la principal acción aquí,
es que haya ¿qué? Fagocitosis. Y esto que coloco acá es cómo eliminaron el parásito, por peróxido, por radicales, por óxido nítrico, dependiendo de las diferentes formas. Destruye el parásito que está intracelular. ¿Cuáles pueden ser esos parásitos? Entonces vamos a encontrar que hay parásitos intracelulares como Leishmania, Toxoplasma, Trypanosoma cruzi. El cuerpo hace esto para destruirlos. La segunda forma es cuando los protozoarios, que son unicelulares, están por fuera de la célula. Entonces la respuesta es TH2. Entonces hay producción de citocinas, también puede llegar a activar para producir anticuerpos, y como decimos que es menos lenta, puede haber oxonización y fagocitosis, puede activar la vía clásica del complemento, y hay una nueva, a ver si se acuerdan, que era esta, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que esa es la que se le da al revés, recuerden. Un ejemplo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, pero no de parásitos, de virus. Cuando tenemos cirrosis por hepatitis B, ahí es, las células son atacadas porque han quedado recubiertas con los anticuerpos. ¿Y quiénes las pueden atacar? Los linfocitos. ¿Cuáles? CD8, los linfocitos CD8. Luego venimos con los hemílicos, entonces son los pluricelulares. Cuando hablamos de los pluricelulares decimos, aquí también tenemos que ver, como ya son grandes, ya es una estructura más grande, vamos a hablar de que los factores entonces es cómo está el parásito y en qué momento del estadio del parásito está en nosotros. Porque yo puedo tener el huevo, la forma larvaria, o puedo tener, si estoy hablando de los otros, contacto con el miracidio, con la cercaria, etc. Entonces, aquí incluye los factores del hospedador, la edad, el sexo, genéticamente. Acuérdense que hay unas etnias que, entre comillas, se llaman resistentes a unas patologías, ¿cierto? La raza, la nutrición, la condición hormonal, los mecanismos inmunológicos. Ustedes saben también que generalmente todas las personas nos podríamos defender muy bien haciendo que haya fagocitosis, inflamación, etc. Pero que hay algunas condiciones como estar en embarazo, ser más anciano, ser más joven, que hace que la respuesta inmune no sea la adecuada. Si la respuesta inmune es o no la adecuada, entonces decimos, dependiendo si hay más anticuerpos, si hay más células que atacan, que podrían dañar la cutícula del parásito o a los puntos más débiles de ese parásito. Y decimos que habrá más respuesta de tipo humoral o más respuesta de tipo celular. Me hago entender. Imagínense nuevamente, esa es la lombriz. Esta lombriz que es grande, con si fuera una exageración, es el neutrófilo. Pues este neutrófilo no se la va a fagocitar porque no puede. Pero viene el eosinófilo que es más grande. Solo dijimos que él hacía fagocitosis si mi cuerpo no tenía macrófagos eficientes. Pero no, estoy bien. Entonces este eosinófilo tampoco se la va a fagocitar para acabar esta, que es un parásito con muchas células. Entonces lo que hace es, como dice, tratar de dañar la cutícula. Entonces hay adhesión a la cutícula, él secreta, se acuerda que los eosinófilos tenían como 4 variedades de proteínas que actuaban en muchas regiones del cuerpo. Entonces él viene y empieza a tratar de destruir esa cutícula para que el parásito pues merme su acción. Por eso es que estos parásitos hacen que sus pacientes tengan eosinofilia marcada. Y hay algunas lombrices
que podríamos encontrar como valores normales de eosinófilo hasta 40%. Pero si hay un niño que le llevan a la consulta que tiene fiebrecita, que tiene diarrea, que chasquea los dientes, usted ya le encuentra cuál es el valor normal de los eosinófilos en niños. ¿Quién se acuerda? No escuché. ¿Cómo? Eosinófilos en adultos y eosinófilos en niños. ¿Cuál es el valor diferencial? En niños es como hasta 10%. ¿Cómo? En niños es como hasta 10%. Ay, no. ¿Cuál? No, ese es el total. Pero De 4 a 6%. chicos, medicina es de toda la vida. Desde que empezaron los primeros que 4 a 6. 6% en niños. 3% en adultos hasta 5% en niños. Entonces, otra vez, si el cuadrito hemático tiene 10, acuérdense que decíamos, lo que pasa es que si tiene 10, él puede tener una parasitosis o una alergia. Y que de acuerdo a la clínica, entonces usted ordena ¿qué? El coprológico o le ordena investigar unas inmunoglobulinas, ¿cuál es la que se investiga si tenemos alergia? La inmunoglobulina M principalmente. Chicos, por eso me gusta esto, porque me doy cuenta que no aprendieron hematología. No es cierto. Chicos, seguimos. El con tal de salvarse, yo dije uno. Sí, seguimos. Los enmitos, entonces mire, aquí veníamos que era lo que pasaba. Ahora, por enmitos, o sea, los grandes, ¿qué es lo que siempre generalmente se va a presentar? Una respuesta al linfocito CH2. Él va a hacer que se produzca interleuquina 5. Ahora recuerden que cuando hablábamos de hematología había otra relación que era muy importante, que siempre que se necesitaba el aumento de eosinófilos, ¿se acuerda cuando veíamos las diferenciaciones a partir del stem cell? ¿Cuál era una de las interleuquinas que era importante ahí? La interleuquina 5, para que ese eosinófilo tuviera un receptor para inmunoglobulina X. Está asociado eosinófilo, interleuquina 5, inmunoglobulina E. Aumenta uno y pueden aumentar todos en condición posterior. Entonces decimos que está aumentado cuando usted tiene un paciente con lombrices, por ejemplo, la inmunoglobulina E, el número de eosinófilos, los linfocitos TH2 que van a actuar haciendo que se produzca interleuquina 5. Esto es lo que ustedes no buscan, esto nadie lo busca, pero lo que ustedes investigan puede ser estos dos. ¿Quiénes hacen eso? Aquí no le escribí Ascaris, pero le escribí Toxocara para que se acuerden del perrito, las onchocercas, el schistosoma, o sea, todos los grandes. Bueno, dibujos Plaza César. ¿Cuándo se aumenta la respuesta humoral? Entonces imaginémonos acá, dibujos Plaza César. Tengo el primer contacto del parásito. El parásito tiene gran cantidad de antígenos. Entonces, ¿quién lo reconoce? Pues lo reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que son las células que son macrófagas. Lo reconoce que hay algo. ¿Reconoce qué? Los antígenos. Lo que pasa es que ahí es muy difícil para fagocitarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Va a presentárselo a los linfocitos CD4. Si se lo presenta a la población 1, ellos van a activar para que se activen los linfocitos B y a su vez, pues para que haya producción de anticuerpos. Si se lo activa a la producción de linfocitos TH2, ellos van a hacer que se produzca otras interleuquinas. Entonces aquí decimos, si es solo la primera, la infestación está, es decir, está el parásito desarrollándose y se empieza a reconocer. Luego, si se producen anticuerpos, puede ser de todo tipo. Luego, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la acción directa de estos dos? Neutralizan las enzimas de las larvas. Acuérdense que ellos tienen diferentes estadios. Entonces, las formas larvarias
por los anticuerpos pueden ser neutralizadas, bloquea los poros bucales y anales. Entonces, ¿qué hace el parásito? Pues no puede tener un desarrollo normal, inhibe las ecticias y el desarrollo larval. Recuerdan que en alguna clase yo decía que íbamos a algún sitio y decíamos, uy, huele como a cucaracha, hay cucarachas. Las ecticias, al igual que en los parásitos, algunos artrópodos hacen como una especie de metamorfosis y van cambiando sus capas. Claro que animales de otro tipo también lo hacen, ¿cierto? Van cambiando, entonces esa metamorfosis, y decíamos de los piojos, que entonces la mamá terminaba cortándome el cabello porque todo eso había quedado acá. La señorita está dormida, está enferma, dormida, llorando, dormida. La respuesta correcta fue dormir. La acción indirecta es que esas inmunoglobulinas sirven para opsonizar, para fijar el eosinófilo en el sitio y va a producir entonces unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Esas acciones van a hacer que aumenten los eosinófilos y las células cebadas y ellas entonces se unan al parásito, pero se desgranulen sobre el sitio, haciendo que todas esas sustancias ocasionen entonces un daño que liberan estas células cebadas y eosinófilos, enzimas líticas, eicosanoides, citocinas, radicales de oxígeno, sustancias que ayudan en la explosión respiratoria, es decir, todo tipo de sustancia que pueda atacar la cutícula del parásito. Esa es la primer contacto. Pero tenemos el segundo contacto con el parásito. Ya habíamos reconocido que tenía muchos antígenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumentan las inmunoglobulinas y en este caso, pues va a haber de pronto mayor opsonización y destrucción, así sea un parásito grande. Es decir, lo recubre, empiezan a llegar más células, trata de dañarlo, pero pues no es eficiente. Cuando se aumenta la inmunoglobulina E, ahí, ¿qué pasa? Hay más acción con las células cebadas y los eosinófilos. Y miren, lo que les decía que tenía el eosinófilo y las células cebadas. Factores vasoactivos. Entonces ellos van a liberar histamina, serotonina, leucotrienos, quimiotácticos, activador de plaquetas, de eosinófilos, de neutrófilos, enzimas líticas, proteasas, fosfolipasas. Todo eso no solamente daña la cutícula del parásito, daña el tejido donde se encuentra. Entonces, por eso es que a veces cuando tenemos cierto tipo de lombriz, de parásito, pues mi tejido se daña, se inflama, hay sangrado, hay manchas, hay lesión necrótica, porque quien está haciendo el daño a veces no es el parásito, sino la respuesta. Entonces, aquí la conclusión. Los eosinófilos destruyen el parásito porque pues tienen receptores, liberan el contenido de los gránulos y cada una de esas proteínas pues va a tener una acción específica. La respuesta inmune celular es poco efectiva. Estamos diciendo, sí hay respuesta, pero no es efectiva porque no es capaz de fagocitarlo y de eliminarlo completamente. Pero ayuda en que, por ejemplo, los helmintos de gran penetración en la mucosa, pues no sean tan eficientes. Los periodos prolongados en tejidos como el de Trichinella, a veces las células ya no actúan igual y entonces a partir de eso se pueden formar quistes, granulomas o que haya un daño directo en el sitio. Aquí sería la misma indicación de lo que les estaba contando antes. Tengo la médula ósea y tenemos que, acuérdense que en este caso hablamos de los polimorfos nucleares, que eran neutrófilo, eosinófilo y basófilo, que tenían la misma línea para diferenciarse y que tenían unos factores específicos. Pero que ¿qué hacía que eso aumentara? Que había necesidad porque había un componente extraño que era, en este caso un parásito, era reconocido por una célula presentadora de antígeno, era presentado a los linfocitos CD4,
ellos a su vez hacían que se activara la acción de linfocitos TH2, que aumentaba la interleuquina 5 y que acuérdense que si había aumento de interleuquina 5, iba a médula ósea e iba con cuál, acuérdense que era cuál. ¿Sí se alcanzan a acordar? Que era la unidad formadora de colonia granulomonocítica o granulocítica o eosinófila, más la interleuquina 5, 3, etcétera, que iba a hacer que esto llegara a hacer que un eosinófilo tuviera ciertas condiciones y saliera a sangre periférica para poder ocasionar, pues en este caso, la acción que sería unirse al antígeno, pero que también a su vez interleuquina 5 estaba haciendo que aumentara la producción de inmunoglobulina E. O sea, ahí no es nada, es solo el dibujito, pero es lo mismo. La respuesta inmune. ¿Cómo respondemos cuando tengo un parásito de este tamaño? Puede haber una inflamación inespecífica inmune. Generalmente hay degranulación de eosinófilos y mastocitos. Hay cambio en las células y en el plasma, porque dependiendo del tamaño del parásito, si tiene enzimas, etc., puede dañar los capilares, puede haber perfusión de ese plasma y en algunos casos hay lisis del parásito. Aquí, solo para tener en cuenta, estoy hablando de la reacción linfocitos TH1, TH2, frente a ¿qué? A la producción importante de inmunoglobulina E. Activado igual sería lo mismo, ¿no? Linfocitos CD4, activa linfocitos B, pero va a producir inmunoglobulina E. Y hay una relación que controla, es un feedback negativo o positivo donde se lo mide. Si tengo células TH2, ellas pueden hacer que aumente la producción de interleuquina 10, pero a su vez él va a inhibir o va a frenar el interferón que puede activar los macrófagos. Y el interferón va a inhibir la proliferación de TH2. Entonces, en algunos casos, vemos que así sea un parásito de estos, no hay una buena producción de ni eosinófilos ni de inmunoglobulina E, porque es que están los dos mediadores compitiendo por la acción. Ese era el segundo. El tercero, hay otra cosa, es que no solamente puede haber inflamación o lisis del parásito, hay algo que se llama la inducción de granulomas. Entonces aquí decimos, la respuesta de linfocitos TH1 con eosinófilos, y como tiene eosinófilos hay un aumento de histamina en el sitio. ¿Cuáles pueden hacer esto? Esto es la Trichinella spiralis. El parásito realmente es translúcido, delgado, pequeño, que es el que va a colocar las larvas, y las larvas van a ir al músculo a ocasionar lo que se llama la célula nodriza. Recuerden que en el músculo se encapsula y las larvas, 1 o 2 máximo, puede durar hasta 2 años viva en el músculo. Se supone que nosotros, si fuera el animal, porque esto es a partir del zorro o de otros animales o del cerdo, etcétera, o del ganado, en ellos, ¿qué pasa? En ellos puede salir la larva de ahí. ¿Por qué? Porque yo me como la carne, el músculo que está infectado, y si no está bien cocido, en mí yo tengo la parasitosis. Pero a mí nadie me quita ese pedacito para comérselo, entonces permanece hasta 2 años y si no se calcifica. Esa es la condición ahí. ¿Cómo, perdón? No le oigo, disculpa. Queda ahí y luego se verían qué. Mira, algunos pacientes nunca saben que tuvieron Trichinella spiralis hasta cuando usted, por alguna razón, le mandó una radiografía y ve algo ahí. Y es que ha estado ya calcificado. Pero hay otros que en el momento de presentar la sintomatología, inicialmente, eso es, me lo comí. Luego, la larva fue al estómago. Luego, adulto puso sus larvas